¿Y cuál creen que es el por qué está dentro del programa de la maestría? O sea, ¿qué se les viene a la mente? ¿Por qué debe ser importante los tratamientos térmicos dentro del mantenimiento? A ver, recuérdense que yo lo que quiero es que pueda ser va y viene, ¿verdad? O sea que puede haber una retroalimentación, una excelente comunicación por parte de cada uno de nosotros y a este nivel es diferente de licenciatura, va casi en licenciatura, uno no mucho se atreve a levantar la mano y preguntar o compartir su experiencia, pero ya a este nivel ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué creen que está incorporado los tratamientos térmicos dentro del programa de la maestría en mantenimiento? A ver. Ingeniero, buenos días. Sí, Rudy. Le voy a compartir un poquito del que yo considero la importancia de este curso. Dentro del área de mantenimiento, nosotros realizamos la reparación de unos cilindros de alta presión que es conformado por hierro colado. Entonces, para realizar la reparación de eso y para aplicar la soldadura, se debe de calentar la pieza y después de eso aplicar la soldadura, evitando para que forme poros y se empieza a generar fisuras internamente. Entonces yo considero que eso es importante para cualquier tipo de áreas que se debe conocer el tratamiento térmico. Muy bien, Rudy. Reacondicionamiento, entonces, reacondicionamiento de piezas, por ahí. Muy sí, bien. Prácticamente. En mi área prácticamente sería eso, pero ya conociendo a profundidad, pues se puede aplicar en otros temas o de diferentes técnicas, ¿verdad? Entiendo. Muy bien. ¿Alguien más? Género. Sí. Sí, tal vez también la importancia, tal vez en la parte, también en poder validar también de ciertas formas algunos componentes que sean para alguna maquinaria específica, ¿verdad? Hablando de engranajes, tal como lo mencionaba, ¿verdad? Lo importante que es el tratamiento térmico que lo pueda realizar algún fabricante específico para una caja reductora, por ejemplo, o para ejes que puedan soportar o puedan ser sometidos tanto a tensión, compresión y a torsión, ¿verdad? Entonces, la importancia ahí del tratamiento térmico que puedan tener los componentes de la maquinaria y sobre todo para su gestión de activo como tal, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Denme un segundito, solo voy a abrir una puerta aquí que está muy... Un segundo. Mira pues, todo va a salir a los canales, ¿no? Hay dos maneras. Yo solo necesito que le des 4 alitas al año. Pero si ellos nos hacen favor de guardarlos todos, hay que se quede todo, porque sí se va a pasar y estos canales donde campo puede trabajar 4. Entonces ellos necesitan que guardarlos. Entonces solo dejas 4 que traes el resto. Y entonces se me encarga de cierto, ahí se me ve aquí.
Aquí estamos de regreso, muy bien. Perfecto, entonces, las dos opiniones han sido de reacondicionamiento de piezas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Ingeniero, yo en mi experiencia, que no es mi área precisamente, pero por ejemplo he visto y me ha tocado mandar a fabricar piezas para troqueles, por ejemplo. Y entonces entiendo yo que la pieza se fabrica de cierto acero, cierto material, y para darle un grado de dureza se le aplica un tratamiento térmico. Y también en tema de cobre, que sí ahí yo trabajé, tuve experiencia en tema de rebobinado de motores y generadores grandes, de media tensión o baja tensión, pero sí de potencia ya considerable, y se aplicaba un proceso al cobre para poder manipular y luego soldar.
Interesante, José María, muy bien. Entonces, para piezas nuevas, básicamente son para piezas nuevas tu comentario, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la mente cuando escuchan tratamientos térmicos? Bueno, la idea es buscar las propiedades, ¿verdad? De que como ha evolucionado tanto la maquinaria de procesos, también de la demanda que tiene para el desgaste, al corte, los sistemas de sellado, los sistemas de corte que se usan en casi todas las industrias de empacado. Entonces, esto, pues siempre ha existido el tratamiento técnico, pero ahora esta demanda ha hecho que sea mucho más fino lo que se busca en la resistencia de las piezas que se fabrican o que conforman estas máquinas. Muy bien. Juan, ¿estás de acuerdo que cuando uno hace tratamiento térmico no solo incrementa las durezas, sino la resistencia a la tracción del material? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Sí, ingeniero. O sea, no necesariamente voy a hacer un tratamiento térmico porque va a estar en contacto metal con metal, no. También voy a hacer un tratamiento térmico porque le voy a mejorar su resistencia a la tracción, cuánto lo voy yo a estirar, ¿verdad? Eso a veces nos confunde, ¿verdad? Porque obviamente yo incremento mi dureza, la voy a llegar a 62 RC, perfecto, perfecto. Pero ahí también estoy incrementando la resistencia a la tracción. Y muchas veces no se busca el tratamiento térmico para mejorar la superficie, o sea, la resistencia al desgaste, sino que se busca la manera de mejorar lo que es la resistencia a la tracción, ¿verdad? Y por eso es que se han dado cuenta que hay tornillos que dicen grado 5, grado 8, grado 10, grado 12. De lo que estamos hablando ahí es de la resistencia a la tracción, que tanto soportan. Claro, nosotros vamos o mandamos a un operario y le decimos, vaya ahí, o a un ayudante, vaya y cumpla el grado 5, porque nosotros sabemos que sí está mejorado internamente ese material, pero realmente un tornillo para desgaste no te va a servir, pero sí te va a servir para la resistencia a la tracción. O sea, ese tornillo va a tener más capacidad para soportar un esfuerzo de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también tenemos que tener en mente, que no solo sirve para incrementar la dureza o para ablandar, que es lo contrario de agregarle dureza. Ingeniero, tal vez pudiéramos agregar la parte de los sprockets. Los sprockets en la punta también lleva un tratamiento térmico y eso es lo que le da la resistencia para desgaste y también le aumenta la dureza. Exactamente. Ahí es donde entramos los tratamientos termoquímicos, ¿verdad, Rudy? Excelente, tratamientos termoquímicos son sumamente importantes. Ahí solo vamos a dejar, pónganme atención, un núcleo tenaz y una dureza superficial. Eso es lo que se pretende con los sprockets, tal como lo están mencionando, porque no necesitamos más. Imagínense ustedes, está trabajando ese sprocket y de repente un atrancón se va a partir a la mitad si todo el material está estructuralmente valga la redundancia, con una estructura de alta dureza. Entonces, por eso es que se hace el tratamiento termoquímico y para eso están los aceros especiales, ¿verdad? Hay aceros de las marcas que venden aquí en Guatemala como el E230 o el 7210, que son aceros especiales para ese tipo de cementación, que no puede ser reemplazado por la nitruración ni por la carbonitruración. Tiene que ser cementación porque hay mayor profundidad. Gracias, Rudy, por tu aporte. A la orden, dije gracias. Ingeniero, yo tuve la oportunidad de participar en la construcción de una caldera de vapor, de estas EJEC para generación eléctrica. Y hay mucha tubería de alta presión, hay mucha soldadura de tubería de alta presión. Todas esas soldaduras que eran realizadas por soldadores especializados, certificados, tenían un tratamiento térmico pre y post durante la soldadura, ¿verdad? Adicional a eso, esta gente de Soria hacía las pruebas de el NDT, ¿verdad? Hacía rayos X o en su momento era
era también ultrasonidos por la posición en algunas situaciones. Ahí vi yo el tratamiento térmico y lo hacían con unas colchas eléctricas, controlado completamente todo el periodo, ¿verdad? Eso es mi experiencia con el tratamiento térmico en la fabricación industrial. Claro. Ahí se recuerdan que también vamos a llevar el curso de diseño y metalurgia de la soldadura, donde vamos a ver muchos detalles de lo que acaba de explicar el licenciado, ¿verdad? Sí, eso es complemento, ¿verdad? Creo que es el curso que a principios, vamos a ver, estamos finalizando ya el año con este trimestre, ¿o no? Vamos a ver qué mes estamos. Estamos en agosto, septiembre, octubre, sí, pues. A principios del otro año vamos a ver ese curso de diseño y metalurgia de la soldadura, que es súper interesante. O sea, miren, estos cursos son bien específicos, ¿verdad? Pues sirven de complemento en la maestría, ¿verdad? Hay otros cursos muy buenos dentro de la maestría, pero este es muy específico, o sea, está orientado básicamente a los materiales. Y a eso es el enfoque que se le da, ¿verdad? Y a poder conocer un poquito más esto, porque no es lo mismo solo observarlo, que ya poderlo analizar. El análisis para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? ¿Alguien más? Que se le venga a la mente, ¿por qué creen que existe este curso de tratamientos térmicos dentro del pensum de la maestría? Es que va a ser clave, porque de alguna forma o de otra, cualquier aplicación que estén, vamos a toparnos con equipos, con herramientas, aún con vehículos, que tarde o temprano vamos a tener que saber de tratamientos térmicos, saber de metales, saber por qué se fabrican, así como usted decía, el nitrurado. Imagínense alguien que ve un cabezal, saber una caja de velocidades, todo lo que lleva a fabricar esos engranajes para que aguanten esa fuerza. Entonces, digo, es clave del conocimiento de cualquier ingeniero, por muy eléctrico, mecánico, industrial que sea. Claro, lo que busca la maestría, ingeniero Juan José, es también un criterio de opinión, ¿verdad? Nosotros carecemos aquí en Guatemala de instrumentación, de medición, de control de calidad, porque eso es un hecho, ¿verdad? Que ustedes estén en una empresa muy específica que tenga sus propios controles de calidad. Pero parte de empresas no las tienen. O sea, y ahí es donde caemos a ese punto, ¿verdad? Entonces, casi, como yo le digo a mi muchacho de licenciatura, la mayor parte, cuando hay una falla, vamos a hablar de fallas, siempre llaman al ingeniero de mantenimiento, al ingeniero de producción, a los técnicos, y ahí es donde entra el trabajo del ingeniero. O sea, no quedarse callado, tener un criterio. Y eso es vital, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar si nosotros nos quedamos callados? Entonces, no se ve muy correcto. Entonces, esto es lo que busca. Tal vez nosotros ni siquiera vamos a participar en el proceso de reacondicionamiento de la pieza. Es muy probable. Pero si vamos a externar una opinión sobre lo que puede estar sucediendo o cuál fue la causa de la falla. Recuérdense que si yo voy a hacerle un reacondicionamiento a un engranaje, por ejemplo, y le voy a quitar dureza para poder hacer el reacondicionamiento, tengo que tener la capacidad para poder decir a los técnicos que ese engranaje hay que regresarlo nuevamente a su dureza como la tenía antes, ¿sí? Y muchas veces aquí en Guatemala carecemos también de empresas que se dediquen, que no hay variedad, no hay una cantidad, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que morir con lo que tenemos aquí en Guatemala. Entonces, esa ventaja sí nos lleva al compañero que está en Los Ángeles, ¿verdad? Que seguramente ahí hay más variedad de empresas que se dediquen a los tratamientos térmicos. Entonces, muchas veces tenemos que morir con lo que tenemos y tal vez no es lo mejor. Otra cosa que yo les quería mencionar que es muy cierto es el tema de los aceros. No tenemos variedad aquí en Guatemala. ¿Y por qué? Porque Guatemala no es un país que construye. ¿Me entienden? Entonces, aquí los aceros que traen las empresas son únicamente los que
los que más se comercializan, obviamente. No van a traer un acero D3, por decirle, ¿verdad? De alta aleación. ¿Por qué? Porque no hay quien lo consuma. Entonces, cuando uno va por un D3, le dicen a uno, pero hay un D1, agarre un D1 o un D2, ¿verdad? Pero sabemos que si, ¿por qué existe el D3? Si no se hubiera solo existido el D2 o el D1, a veces tenemos que básicamente adaptar nuestras necesidades a lo que se encuentra en el mercado. Y ese es un problema que tenemos nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos un país consumidor. Casi no fabricamos. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? No, ingeniero, y usted se da cuenta que, digamos, en lo que es la licenciatura fue bien poco lo que pudo haber. Si alguien no venía técnico y entra de primas a primeras a metalurgia, fue lo que más tuvo contacto. Después sale a la calle y que, pues, si se consigue experiencia con otro que ya sepa, o que tenga la suerte de que en la fábrica se aplique algo de metalurgia. Pero después ya no hay, como usted dice, empresas acá conocidas que uno diga, puedo ir a confiarle un tratamiento térmico de estos sprockets o de estos engranajes, es bien, muy poco, y que sepan, la mayoría sabe calentar y templar y todo, pero en realidad alguien que sepa qué es acero se usa y qué es lo que voy a hacer ahí, o qué le estamos, eso es bien difícil. Yo tuve experiencia con un jefe alemán, que era increíble la experiencia que él tenía en todo esto, pero él había sido, digamos, estudiado allá, ¿no? Y aquí a su aplicación, increíble, todo lo que él aplicaba era básico, pero lo sabía y funcionaba en todos en reparaciones que hicimos. Pero ya aquí en Guatemala, preparación en sí para metalurgia, si uno busca una maestría en metalurgia, yo creo, no sé, todavía está la UNAM, lo más cercano para alguien. Pero después que alguien pueda tener eso, como se dice, el mercado es muy corto. Claro. Entonces, ese es uno de los inconvenientes, la restricción de materiales que tenemos, que trae como consecuencia que muchas veces tenemos que utilizar lo que encontremos en el mercado. Y eso es un inconveniente. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, que tal vez de los materiales también pasa bastante en lo que es metal mecánico. Por ejemplo, que cuando se empieza a fabricar una pieza o cuando una pieza trae con cierta cantidad de dureza y uno lo quisiera maquinarlo acá en Guatemala, como usted dice, hay una restricción en conseguir ese tipo de material, pero ya uno se va a la familia de los metales, entonces ya le puede templar para que le aumente un poquito más la dureza. Eso pudiera pasar. Gracias, Rudy. Braulio, ¿querías hablar? Sí, era una consulta, tal como lo mencionaba, el tema del control de calidad. ¿Cuál es la mejor forma? Por ejemplo, si uno adquiere algún componente, por ejemplo, algún engranaje, sea muy grande y que le ofrezcan entre un cementado, un nitrurado, ¿cuál es la mejor forma que uno pueda tomar como control de calidad de que realmente esté, por ejemplo, recibiendo un cementado? Pero, ¿nos hablas de una pieza de fábrica o una pieza que fue... Una pieza de fábrica, que sea una pieza externa en el cual a uno le digan, mire, pues va a ser un engranaje fabricado cementado, por ejemplo, pero ¿cómo hacemos para validarlo en el lugar? O sea, ¿cuál es la mejor metodología para poder hacer ese control de calidad? ¿O se solicita directamente al fabricante alguna especificación para validar la cementación? Bueno, ingeniero Braulio, definitivamente los que trabajan en empresas grandes que tienen la capacidad económica para hacerlo, sí se puede, definitivamente. Ahora, si algo tenemos que validar nosotros aquí, pues obviamente con un durómetro sería la única manera. El hecho de la cementación y por qué existe es la profundidad que alcanza. O sea, un acero cementado tiene mayor profundidad de penetración de dureza que a diferencia de una nitruración. Pero tiene la inconveniencia que como pasa de arriba de los 723 grados centígrados, entonces siempre hay que dejar sobre medida las piezas. Estoy hablando de aquí en Guatemala, ¿verdad? Yo voy a mandar a hacer cementación, siempre el técnico o el empresario me va a decir, déjelo sobre medida.
¿verdad? Y imagínense ustedes ya tratar una pieza, tratar de maquinar una pieza que ha sufrido un tratamiento térmico, hay que tener una buena herramienta para poderlo hacer. Pero yo te diría, ingeniero Braulio, que a través de un durómetro, ¿verdad? Podemos verificar en la punta, si fuera un engranaje, por ejemplo, la profundidad de la dureza, porque sí tiene diferencia. Recuérdense que nosotros, los que van conmigo en la licenciatura, se recordarán, siempre vamos a tener estructuras como la martensita en la superficie. Pero a medida que vamos disminuyendo nos vamos hacia el núcleo, vamos encontrando estructuras como la vainita, como la perlita, hasta la ferrita, ¿verdad? ¿Sí? Pero, porque al final de cuentas, si yo voy a hacer una cementación, por ejemplo, es lógico, ahí la aplicación es contacto pieza con pieza. Ahí, o sea, la cementación esa es su función, ¿sí? Mantener un núcleo tenaz y una dureza superficial, ¿sí? O sea, yo te diría, ingeniero Braulio, que habría que buscar una empresa que tenga los durómetros, ¿verdad?, específicos para ese tipo de aplicación y así validar si realmente lo que te están vendiendo es. Ahora, otra manera de hacerlo que yo conozca, no. Otra manera que yo conozca nada más con un durómetro, porque sí tiene que haber una diferencia. Tendríamos que estar en la punta, si fuera un engranaje o una polea o algo, con un 62, 60 Rowell-C, mientras que a medida que vamos bajando, vamos encontrando menores durezas. Pero para esa es la función específica de lo que es la cementación. Gracias. Sí. Y la cuestión es el lujo de que qué empresa tiene un durómetro, ¿verdad? Solo las empresas que verdaderamente tengan un taller dedicado por el costo. Pero las empresas normales de proceso que va a tener un durómetro para mantenimiento es bien duro. Entonces es lo que uno tiene que buscar, cómo apoyarse en eso. Claro. Bueno. Y te voy a decir algo, ingeniero Juan José, fíjate que las habilidades que nosotros como ingenieros guatemaltecos hemos agarrado, porque viene un ingeniero extranjero y se las ingenia porque ellos tienen equipo, tienen como... Es lo que decía, ¿no? Pero nosotros aquí a veces tenemos que utilizar algunos sistemas que por experiencia Exacto. lo hemos tenido. Por ejemplo, tu persona que trabaja con los aceros inoxidables, ¿verdad? Los aceros austeníticos, martensíticos, los ferríticos, y sabemos que el austenítico es el que no agarra imán. Y ahí nosotros lo podemos detectar rápidamente. El austenítico no agarra imán. Entonces, muchas veces tenemos que andar hasta con nuestro imán en la bolsa para poder rápidamente, para poder establecer un reacondicionamiento de una pieza, dependiendo qué acero inoxidable sea. Te dan un inoxidable chino que se oxida a los 2 meses con el producto. Recordemos, Juan José, de que el que más resiste lo riguroso del ambiente es el que tiene 18% de cromo y 8% de níquel. Ese es el acero inoxidable. Ese es el que, como quien dice, el papá de los aceros inoxidables, pero si yo tengo un 12% y principalmente si por algún motivo vengo y recaliento mi pieza, entonces es lo que es la sensitización, la migración de átomos de cromo a otra área. Entonces, vulnerable esa área, susceptible a la oxidación. Exacto. Y algunas veces nosotros calentamos una pieza y decimos, pues, ¿y ahora por qué se está oxidando? Y lo que pasó fue que a través de la temperatura existió la sensitización, una migración de átomos de cromo para otras áreas, que dejó vulnerable a esa área y ahí trae la consecuencia. Y esos son los problemas. Ahora, fíjate, pues ya que tocabas ese tema de los chinitos, ¿verdad? Venimos nosotros, fíjate pues, en el caso nosotros tenemos que eliminar todo tipo de austenita residual. Es que existen los tratamientos criogénicos, los sub-zero, ¿sí? No logramos eliminar la austenita residual que quedó al subirlo a alta temperatura, nos queda algo de austenita residual y eso trae como consecuencia que a través del tiempo exista un cambio. Y por ejemplo, tenés un calibrador, un vernier
eso es importante de que no cambie estructuralmente. Imagínate un calibrador que hoy te dio una dimensión y que al poco tiempo te cambia la dimensión. Entonces, por eso es que uno a veces no entiende por qué los otros productos que al verlos cara a cara se ven. Pero lo que pasa es que esta herramienta, este instrumento de lectura directo pasó por otros procesos, como un tratamiento subcero, y si era necesario un tratamiento criogénico, para evitar que esa austenita residual con el tiempo se transforme. Porque al final de cuentas, la austenita es la única que se transforma de las estructuras. Pero miren, está bien interesante esto. Lo que a mí me preocupa es que pueden haber muchos compañeros, por ejemplo, no es por, pero vamos a ayudarles, para eso estamos, ¿verdad? Por ejemplo, los ingenieros eléctricos que probablemente les está costando un poquito entender de lo que estamos hablando. Entonces, por eso era importante saber yo quería saber a qué se dedicaban, qué profesiones tienen, para saber por dónde vamos a arrancar. De acuerdo, eso era interesante, ¿verdad? Poder saber. Sí me he percatado que en las otras cortes los ingenieros electricistas pues son cosas que ellos no tocaron dentro de su licenciatura, entonces hay que llevarlos un poquito más despacio. Entonces no se vayan a molestar conmigo los compañeros de licenciatura que tuvieron algún contacto con los tratamientos térmicos, ¿verdad? Pero por llevar a todos de la mano tenemos que ir un poquito despacio. No, y lo bueno es de que uno cuando mire cualquier equipo se pregunte, digamos, todo esto que estamos hablando, porque ya en la aplicación, por lo menos esta teoría sirve un montón para entender por qué se hace. Por decirte, no es lo mismo un eje que se pone en un blancher de cocimiento, por decirte, de vegetales, al eje que se pone dentro del túnel de congelado que vamos a trabajar a menos 20 grados. Y si alguien nos vendió algo y hizo una reparación, y se nos va a ir a quebrar ese eje a menos 20 grados, entonces cuando tal vez era de un material que usábamos antes en cosas de temperatura. Entonces, saber uno que eso hay que tenerlo en mente. Pasa. Sí. ¿Alguien quiere opinar? Que levante la mano, como dice la canción. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, inquietud? Bueno. Ingeniero. ¿Qué manda? Una pregunta así como, por ejemplo, cuando hay piezas que vienen de cierto acero en algún equipo, ¿verdad? Es algo difícil también al momento de reemplazarlas, saber de qué acero están fabricadas originalmente, ¿verdad? No sé si habría alguna forma más fácil o sencilla de conseguir el tipo de acero del que están fabricadas para hacer el reemplazo en sí. Solo tenés que abocarte a alguien que tenga un espectrómetro, ¿verdad? Para hacer su análisis químico. Miren, ¿quién fue el que habló acerca de los ensayos no destructivos, ¿verdad? Miren, los ensayos no destructivos, a mí me acaban de hacer unos análisis, pero realmente al final de cuentas, pues hay equipos que no miden el porcentaje de carbono. Y si no miden el porcentaje de carbono, no estamos haciendo nada. ¿Sí? O sea, a mí para poderlo, yo voy a recondicionar una pieza por soldadura, tengo que saber el porcentaje de carbono. No puedo esperar que la empresa me diga, trátelo como un mediano carbono, como un alto carbono, como un bajo carbono. No puedo esperar eso. Tengo que tener certeza del porcentaje de carbono. No hay para dónde. ¿Sí? Entonces no puedo recondicionar una pieza si no me dan datos exactos. Entonces, ingeniero Calmo, lo que te podría decir es que sí, tenés que apoyarte en un espectrómetro, ¿verdad? Para que te dé la composición química exacta. Y no es un espectrómetro pequeño, pues estamos hablando de un equipo de más de 1 millón de quetzales, ¿verdad? Que no cualquiera lo tiene. Sí, eso es, pero si alguien tiene más en la punta de la lengua el precio de un espectrómetro actualmente, pues que comparta. Pero sí, que yo... Ingeniero, buen día. Ahorita voy, Jorge Luis. Que yo sepa, aquí en Guatemala solo lo tiene la siderúrgica y lo tiene Cementos Progreso. No sé si el ingeniero Braulio, no sé si el ingeniero San Diego tenga un espectrómetro, ¿verdad? Pero
y no lo tienen porque como no lo usan a diario, pero que van a tener un equipo tan caro, ¿verdad? Que también hay que mandarlo a estarlo calibrando y todo, ¿verdad? Sí, ingeniero, me ibas a hablar, Jorge Luis creo que era. Sí, correcto. Ahí para comentarle que el conocimiento que tenía solo en Cidegua, que es Aceros de Guatemala, y Cementos Progreso, que tenían los espectrómetros. Nosotros lo que hacíamos era tomar las muestras y enviárselas a ellos para que nos realicen los análisis metalúrgicos y metalográficos y nos enviaban resultados. Pero de ahí alguien más aquí en Guatemala sí tengo conocimiento. Fíjate que metalográfico no creo, más que todo. Metalúrgico, correcto. Metalúrgico. Sí, más creo, ingeniero, de que es el tema de la composición química. ¿Sí? Pero ahí hay otro detalle, que ellos descalibran sus equipos para poderte hacer una medición. El Centro de Investigaciones de Ingeniería tenía ese contacto con Cidegua. Yo no sé si todavía lo tiene, creo que ya no. Recuerdo que quise haber solicitado un análisis químico del hierro que yo fabrico, pero no me pudieron dar ese servicio al Centro de Investigaciones que debería de tener, porque tenemos muchas necesidades nosotros en la industria, tenemos muchas necesidades que deberíamos de apoyarnos en la parte académica, en este caso el Centro de Investigaciones de Ingeniería, para poder tener acceso a esto, ¿verdad? Pero sí, es difícil, ingeniero Luis Alberto. Sí, porque cabal por esa misma situación de que a veces si alguna pieza se rompe o se llega a dañar y no se puede sustituir rápidamente por importación de la pieza, ¿verdad? Entonces para hacer eso, pero sí es algo difícil aquí en Guatemala, realmente. Mira, muchos lo que hacen, ingeniero Calmo, es usar aceros bonificados. Un acero bonificado te va a dar una solución rápida, no es lo mejor, pero te va a dar una solución rápida. Entonces sí tenés que tener bien claro quién te puede proporcionar un acero bonificado que ya trae cierta dureza de fábrica juntamente con un revenido, ¿verdad? Que te puede sacar de una. Ahora, lo que nos queda a nosotros como ingenieros, como especialistas en mantenimiento, es hacer un análisis de dónde está la pieza. Eso sí es importante, analizar dónde está la pieza para poder buscar una alternativa. ¿Sí? Bueno, en mi experiencia, Inge, Sí, los claro. que son los distribuidores de aceros en Guatemala, las ventas, pues ellos tienen espectrómetros, pero de los que no detectan el carbón, ¿verdad? Entonces, si son aceros al carbón, pues definitivamente no vamos a poder, pero el resto de aleaciones, pues ellos nos pueden brindar una solución en inoxidables, en bonificados. Donde yo he visto un espectrómetro por arco es en esta fundidora que se llama Hasa. Ajá. Con ellos tuve una visita una vez y sí, no vi exactamente cómo estaba funcionando el espectrómetro, pero ellos hacían sus pruebas con ese tipo de espectrómetro. Perfecto. Y por arco decís. Sí, por arco eléctrico. Perfecto. Muy bien, hay que averiguar si todavía tienen ese equipo ellos, ¿va? Para ver si podría ser una alternativa. Una alternativa. La empresa que mencionaste era una empresa que venía pujando muy fuerte aquí en Guatemala. De hecho, sí, es una fundidora bastante grande. De hecho, que ellos habían puesto una fábrica para fabricar chorros. Nosotros sabemos que el chorro que se fabrica en El Salvador es muy bueno. Entonces ellos quisieron haber entrado en esa competencia de la fabricación de chorros, pero no lo lograron. Y yo fui cuando estaban vendiendo todos los equipos y estaba bonita ahí, cabal en Palín estaba la plantita, bien diseñadita, pero por ciertas circunstancias el iniciar una planta no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, sí, y ellos son los únicos que tenían, no sé si tienen o tenían un horno de inducción, ¿verdad? Sí, sí lo tienen. Ellos tienen su planta actual ahí en Villanueva. No sé si ha visto, ellos son los que han hecho todas el tema de acero de Cayalá, por ejemplo. Sí, correcto, sí soy competencia de ellos. Bueno,
Sí, 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 a eso mismo nos dedicamos nosotros también a hacer todo lo que es desarrollo urbano de ese tipo. Entonces, sí, de hecho que fíjate que aquí por la experiencia y por compartir con ustedes, ¿verdad? De hecho que yo conocí a Yamal, que era el dueño, ¿verdad? Inclusive hacíamos reuniones de fundidores de metales aquí en Guatemala. Y lamentablemente él falleció y se quedaron los hijos, ¿verdad? Y a los hijos pues ya no le dieron la misma continuidad y porque se recuerdan que ellos tenían una planta aquí en la zona 10, ¿verdad? Pero esa ya no la tienen y trasladaron todos efectivamente para Villanueva. Ahí están actualmente, ¿verdad? Sí, existen todavía, pero creo que desde que murió Yamal, que era Hashim Aparicio, ¿verdad? Yamal era Hashim, entonces, pero que él falleció ya no pudieron, ya no está muy buena la situación, ¿verdad? Entonces, pero sí conozco todo el tema de fundidores aquí en Guatemala, precisamente porque en eso me desarrollo. Ahí el ingeniero Braulio sabe todo ese asunto, ingeniero Braulio. Entonces, pero es bien interesante, ¿verdad? Tal vez lo que nos hace falta muchas veces son capacidad instalada, ¿verdad? Es la capacidad instalada es lo que a veces nos limita, ¿verdad? Muy bien, gracias Amílcar por tus comentarios. Qué bueno que conoces ahí. Yo no sabía que HASA tenía espectrómetro, pero si lo tiene, pues podría ser una oportunidad para muchos de nosotros que podamos hacer estudios ahí, ¿verdad? Sí, sí sería de consultarles ahora con él. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, lo más importante de esto es poder ver, tener un control de esto. Miren, ¿cómo hizo el profesor del curso de las 7 para pasarles asistencia? Una señorita se conectó de la parte de la escuela, ingeniero, y ella fue la que pidió que todos colocáramos nuestro nombre completo en la conexión que estaba registrada en la sesión, y creo que fue ella la que hizo la confirmación de la asistencia. Ah, interesante. Entonces, solo déjenme escribirle a la coordinadora para ver si va a ingresar esta persona, ¿verdad? Claro. Si no, pues va a tocar que nos tome una foto a todos, por lo menos del comprobante de que estuvimos por acá. Sí, lo que pasa es que algunos no tienen ni cámara. Miren, para mí eso de la asistencia, para mí no aplica. Aquí está el que tiene deseos de progresar, ¿va? Para mí no va eso, pero igual como es parte de lo que se tiene que hacer, por eso lo hacemos, pero a este nivel de una maestría, el que se haya metido y no quiera aprender, porque está gastando su plata, ¿no? Porque sí, pues es de las maestrías más económicas a nivel Guatemala, ¿verdad? Si no es por decir la más económica, pero ya es un asunto muy personal. ¿Algún otro comentario ahí mientras yo le escribo a la ingeniera? Muy bien. Bueno, entonces todo lo que hemos platicado ya viene en el examen y se recuerdan. Me imagino que ya están tomando nota ahí en su cuadernito, ¿verdad? O ahí mismo en la computadora. Todo esto ya es parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Ahí se recuerdan que cuando nosotros hablamos de estructuras, estamos hablando de un reacomodamiento que tienen los átomos dentro de la pieza, ¿sí? Eso hablamos de estructuras. Y por ejemplo, cuando hablamos de perlita, son básicamente millones de celdas unitarias que forman las estructuras, ¿sí? O sea, recuerden, por eso es que se llama, fíjense pues, la metalurgia es como quien dice la raíz de todo, ¿no? Y el tratamiento térmico viene a ser una ramita de lo que es la metalurgia, porque la metalurgia es la base de todo, ¿va? Pero de ahí
ya hay, por ejemplo, los ensayos no destructivos, la soldadura, los tratamientos térmicos, metalizado en frío, trabajo en frío, todos esos vienen a ser ramitas de la metalurgia. Por eso está que con los compañeros que se llevaron licenciatura conmigo, se les habló muchas cosas en metalurgia, ¿sí? Muchas cosas, generalidades. Ya tratamientos térmicos es algo bien específico de la metalurgia, ¿sí? Entonces, eso es el tema. De ahí tenemos que partir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la metalurgia, hablamos del conocimiento exacto y detallado de las cosas desde sus principios y causas, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos ciencia, ¿verdad? El conocimiento exacto y detallado de las cosas desde sus principios y causas. Eso es ciencia, ¿sí? O sea, yo para poder entender los tratamientos térmicos me tengo que ir más adentro. ¿Cómo se reacomodan? Hablar de las celdas unitarias, ¿sí? Del BCC, del FCC, para poder entender un poquito más esto, ¿verdad? Entonces, por ahí que vamos a ver diapositivas donde se ven las celdas unitarias y para algunos eso ya es trivial, ¿va? Pero para otros va a ser primera vez que van a ver una celda unitaria. Que al final de cuentas todo se compone por celdas unitarias. Yo voy a generar electricidad, es un cambio de posición de átomos, ¿verdad? Que están transcurriendo dentro de un cable, ¿verdad? O si me corrigen ustedes, ¿verdad? Si no estoy diciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero ahí es donde viene todo esto. ¿Y qué pasa cuando tenemos algo en estado líquido? Tenemos desorganizados los átomos, pero cuando empieza a solidificar, ¿qué pasa? Se empiezan a unir los átomos, a buscar sus posiciones y forman las celdas unitarias. ¿Sí? Entonces, por ahí es que tenemos que pensar, ¿verdad? Que los tratamientos térmicos, para poderlos entender, tenemos que saber que la metalurgia es el arte y la ciencia de extraer metales y adaptarlos para satisfacer las necesidades humanas. Porque al final de cuentas, un tratamiento térmico va a satisfacer una necesidad humana. ¿Sí? Lo que se dedica el ingeniero Juan José, todo lo que es parte alimenticia, es satisfacer una necesidad humana. ¿Sí? Lo que se dedica el ingeniero Braulio, todo lo que es el proceso de la caña, satisfacer una necesidad humana. ¿Sí? Y ahí todas las demás ramas de lo que ustedes platicaron, para satisfacer una necesidad humana. Entonces, por eso decimos, metalurgia, arte y ciencia, de extracción de metales y adaptarlos para satisfacer una necesidad humana. Bueno, y entonces ahí ya caemos a las ramas, a las ramitas, ¿verdad? Que ya son los tratamientos térmicos. Pero yo necesito saber qué es una celda unitaria para poder entender cómo es. Claro, yo lo voy a entender más grande, o sea, yo ya no me interesa tanto la celda unitaria, pero sí me interesa lo más grande que viene, que son las estructuras internas. ¿Sí? Y entonces las estructuras internas son millones de celdas unitarias que forman que dan una forma determinada que a mí me permite como ingeniero identificarla. ¿Sí? Muy bien. Hacemos un break de 5 minutos solo para estirarnos y seguimos en 5 minutos, ¿les parece? Ok, ingeniero, gracias. 5 minutos. Muy bien, ingeniero, gracias. Muy bien.